Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro. Albert Soler, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias, contento de estar aquí con vosotros. Eres el director de Regreso a Raqqa, que protagoniza Marc Ginedas. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer este documental? Bueno, digamos que Marc y yo éramos amigos de hace muchos años, habíamos empezado juntos en periodismo. Luego, por las vicisitudes, yo me fui más al audiovisual, entonces nos perdimos un poco de vista, pero cuando vi que estaba secuestrado, sabía dos cosas. Una, que si salía, y estaba convencido de que iba a salir con más fuerza aún, con más fe en su oficio, porque lo conozco, es así de cabezota y de entusiasta con su trabajo. Y dos, que la historia la teníamos que contar, lo que pasa es que el tema era elegir el momento. Y entonces allí hubo que esperar, decidí esperar un tiempo y un día, hacía más de un año igual que te habían soltado, sí. Ya nos vimos un día para cenar y empezamos a acariciar la posibilidad de hacer este proyecto. Yo, en principio, el documental existe porque existe Albert, o sea, es decir, yo no habría aceptado hacer probablemente con nadie más. El documental es decir, yo quería dos cosas fundamentales. Uno, que tuviera garantías de una calidad, y eso Albert me la daba por los trabajos anteriores que había hecho. Y luego lo segundo es que una serie de que no evitáramos el sensacionalismo. Esta historia se puede abordar desde muchos frentes y según qué aspectos en los cuales te fijes, pues puede convertirse en una historia más bien amarilla. Y luego también había una serie de temas de seguridad y de procesos judiciales abiertos que convenía tener claro que no se... O sea, había unos límites, ¿no? Unos límites. Sí. Entonces, pues bueno, Albert, como amigo que era el único que me garantizaba que esos límites se respetarían y que el trabajo sería de calidad. Yo no di prácticamente entrevistas. Digamos que mi filosofía después de salir del secuestro es solo escribiré para el periódico, que es mi medio, cuando, por ejemplo, cuando hay un acontecimiento noticioso lo justifique. Es decir, cuando Yihadi fue abatido por un dron, evidentemente yo había estado más cerca que nadie de él, entonces mi periódico me pidió un perfil, pues eso pues lo hice. Luego, una vez que cuando se identificó que uno de las personas que nos había estado vigilando era uno de las personas que puso la bomba en Bruselas, pues evidentemente me pidieron otro perfil, ¿no? Y eso lo justifica desde el punto de vista periodístico. Cada vez que se publicaba un artículo de estos en el periódico, enseguida había un aluvión de peticiones de entrevista, que yo siempre dije que no. Sobre todo porque para mí era muy importante que no se percibiera que el Marc Ginedas secuestrado, la figura mediática, que no convertir en una figura mediática. Una vez que un periodista se convierte en una figura mediática, deja de ser periodista. Y la historia es él. El periodismo es fundamentalmente convertirte en el narrador de historias. Y, por ejemplo, en la película, yo rechazo la noción de que soy el protagonista. Yo soy el narrador. Los protagonistas son la gente que murió y el pueblo sirio. Regresar allí ahora sería una forma de cerrar este capítulo de mi vida. ¿Crees que tu documental ayuda a que esa figura del periodista de guerra se valorice un poquito más? Yo seguro. O sea, yo siempre digo que esta película es un canto de amor al oficio con el cual empecé, porque yo estaba en redacción y luego me acabé yendo hacia el mundo del audiovisual, por lo tanto cambié un poco, pero siempre tengo esa relación de amor con el oficio. Y es verdad que a mí me gusta abrir ese debate, porque es necesario, indispensable, que los medios manden a gente a ver qué está pasando sobre el terreno. Pero también es verdad que tenemos una tendencia a la precarización, en que hay gente que va, como el caso de Marc, con garantías y pagados por un medio, pero hay otra gente que va pues en unas condiciones muy precarias. Y vaya, no es una metáfora decir que hay muchos periodistas freelance que van al frente en autostop, porque no tienen dinero ni siquiera para pagar los medios básicos, ¿no? Entonces sí, se tienen que comprar los chalecos, tienen que asumir unos riesgos brutales. En el caso de los fotógrafos es muy notorio, porque si no mandas la foto del cuerpo descerrajado en un primer plano, está la inflación que hay con las noticias escabrosas, que tampoco le comprarán las fotos. Entonces yo creo que hay una reflexión a hacer entre todos, de decir, vamos a centrarnos en lo que es información, en lo que son los datos, y quizá evitemos cierto tipo de actitudes un poco kamikazes, y estamos empujando a una serie de gente a tomar riesgos excesivos. ¿Estuviste cuántos meses? 6 meses secuestrado. 6 meses. ¿Crees que se podía haber evitado de alguna forma o era inevitable? Porque iban a buscar. Yo pienso que hay lecciones a extraer de este secuestro. Evidentemente yo, quizás, como dice Javier, también en un momento determinado no hicimos una valoración de seguridad importante.
Yo creo que en mi caso me dejé llevar por el sentimiento de la indignación que acaban de suceder los ataques con armas químicas y ante indiferencia del mundo. Yo quería cubrir esos ataques y exponerlos. Entonces, pues bueno, pues quizás no tomé las precauciones que debía haber tomado, evidentemente, y creo que eso pues me ha servido ahora, por ejemplo, pues para ser mucho más cauto, ¿no? Y un ejemplo claro, por ejemplo, es Rusia, donde en Rusia, bueno, yo he cubierto la guerra de Ucrania, pero en Rusia, per se, ser un corresponsal en Rusia en la época en la que he estado era ya peligroso. Y entonces, o sea, tuve una actitud mucho más cauta de lo que hubiera tenido. O sea, una serie de avisos y a partir de esa serie de avisos yo decidí en un momento determinado que me iba. Porque ya, entonces pues bueno, yo creo que de todo se extrae, puedes traer una lección y evidentemente pues a lo mejor a veces pues quizás dejarte llevar menos por los sentimientos y mantener un poco más la cabeza más fría, ¿no? Y después, ¿cómo fue la experiencia de volver a esa casa donde estuviste secuestrado? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? O sea, yo pienso que los lugares no son buenos ni malos, sino que somos las personas que hacemos buenos o malos. Evidentemente, las personas que le habían convertido en ese lugar tan atroz ya no estaban, con lo cual, digamos que la connotación negativa yo sinceramente no la percibí. Lo que sí percibí es es decir, me di cuenta de lo diferente que pueden ser según cómo puedes percibir un paisaje dependiendo de la estación. Cuando estás secuestrado hacía frío, era enero, el río bajaba muy denso, recuerdo más que veíamos el río y decía, yo jamás, está tan delgado que jamás si nos escapamos, yo jamás logré cruzar al otro lado, me da una hipotermia, ¿no? Entonces, pues bueno, es un paisaje amenazante y cuando estuvimos para rodar, fue en mayo, hacía un calor tremendo. Y lo único que quería era tirarme al río porque era insoportable el calor, ¿no? O sea, fue un rodaje muy duro. Luego también lo chocante que es ver un paisaje, cuando tú lo único que puedes ver es un cuadro, porque tú no puedes salir, y sin embargo, llegar al lugar, o sea, claro, yo cuando fui la segunda vez, pude llegar hasta la orilla del río, que había una pequeña playita donde la gente, pues, como una especie de embarcadero, entonces, claro, todo eso yo no lo había visto, o sea, entonces, sobre todo a mí lo que me chocó es la percepción diferente que me generaba una estación u otra. Claro, porque era muy idílico el sitio. Era muy idílico, exactamente. Sí, el sitio al que volvimos, ¿no? O sea, que dices, aquí ha pasado esto, parecía mentira, ¿no? Porque realmente cualquiera lo hubiese dicho. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis grabando el documental desde el que empezasteis con la idea hasta que lo habéis presentado aquí? Larguísimo, porque nos pilló la pandemia de por medio. Además había una situación especialmente endemoniada porque Marc vivía en Moscú. Algunos de los testimonios en Estados Unidos, otros en Dinamarca, otros en Francia, nosotros estábamos en Barcelona, y entonces eso no hubiese sido un problema si es que además no estuvimos parados, no podíamos viajar durante un año que no pudiste salir tú de Rusia. Con lo cual todo eso retrasó muchísimo el proceso, con lo cual no sé cuánto tiempo estuvimos, pero demasiado. Lo que sí es verdad es que aprovechamos la pandemia para hacer las animaciones y bueno, pues no hay mal que por bien no venga, pero sin eso se hubiese terminado mucho antes. Y bueno, estamos en Fipadoc, que hemos salido de, bueno, la sala de por sí, lo habéis dicho, un domingo por la mañana llena. Increíble. Y luego a la salida, con aplausos, la gente te paraba más para saludarte. ¿Creéis que habéis presentado la película ya en España? En España sí. ¿Y cómo ha sido la recepción? ¿Hay diferencias entre presentarla en Francia o en España? Bueno, esto es como jugar la Champions o un campeonato de regional, desgraciadamente. En España, yo siempre lo digo, pero obviamente hay mucha menos cultura de documental, desgraciadamente, y en eso tiene mucho que ver pues todo el sistema audiovisual, las ventanas, las televisiones, etcétera. Y entonces, obviamente, suele haber menos gente. Es verdad que cuando lo hemos presentado había emociones. Sí. En Barcelona, por ejemplo, fue muy... Fue un poco como ahora, ¿no? Sí, era muy brillante, o sea, estuvo muy bien la presentación. En los festivales regulares, pues hay mucha menos tensión y mucho menos interés por parte del público. Y esa es una reflexión que tenemos que hacer, porque al final acaba siendo un termómetro del valor cultural de un país. Yo aquí presenté hace 3 años un documental sobre Miró y estaba a tope. Luego lo presenté en un pequeño festival en un pueblo de la costa, en invierno, en la costa mediterránea, y dije, aquí no va a venir ni el tato porque daba miedo el pueblo, solo estaba todo cerrado, y de pronto me encuentro 300 personas en una sala interesadísimos en arte, y luego hago lo mismo en Barcelona, y bueno, pues era un público pequeño, la televisión lo puso en un horario, ¿sabes? Es que es otra liga, clarísimamente. ¿Qué se puede hacer para que eso que pasa en España, no solamente en documentales, en cortometrajes también, en largometrajes de ficción también, ¿qué se puede hacer en España para que mejore y se parezca más a nivel francés o no? Hay un tema de riqueza país. Francia invierte 10 veces más que nosotros en cultura. Por lo tanto, todo eso, al cabo de los años, se va notando porque hay públicos más interesados. Entonces hay cadenas que invierten más, cadenas que te ponen documentales en prime time, y al final estás creando, hace una pedagogía de públicos. Tienes más ventanas en prime time, que por lo tanto todo eso al final se acaba notando. Y entonces en España, pues el interés por el documental, y en Cataluña
estamos, digamos, somos privilegiados porque tenemos un programa en prime time y por lo tanto hay una cierta cultura, pero en el conjunto del país cuesta mucho. O sea, la gente amante del documental y del tipo de documental que hacemos nosotros, porque una cosa es el Netflix, mucho más sensacionalista, pero este tipo de documental le cuesta más. Y hemos visto, estamos hablando de un documental sobre un periodista de guerra que, así dicho, como decías en el documental, la familia pues piensa, pero qué loco que se va a una guerra. ¿Qué es lo que lleva a ti y en general a todos los periodistas de guerra a hacer estas locuras de que es una guerra? Bueno, yo pienso que al principio, pues cuando eres más joven hay un elemento de aventura, de querer distanciar de tu entorno, de que a lo mejor pues, no te sientes tan cómodo y te sientes más cómodo en otro tipo de entornos. Luego yo creo que poco a poco uno va madurando, entonces se da cuenta de que esa visión romántica que se tiene del periodismo de guerra, pues es un poco peliculera, porque al fin y al cabo una guerra es todo menos romántico, no hay romances, o sea, la película esta del año que vimos Peligrosamente, donde Mel Gibson vive un romance torrido con Sigourney Weaver, pues bueno, eso es totalmente ficción. Cuando ocurre una guerra trabajas de sol a sol y lo último que quieres después sudado es tener una historia de amor, ¿no? No, había también mujeres, pero están separadas. Eran 3 mujeres. No, yo pienso que sobre todo, y luego ya empiezas a entender que lo importante es explicar la verdad. Es decir, o sea, para mí el periodismo yo creo que es un acto de servicio a la sociedad, es hacer que la sociedad, es empoderar a la sociedad, hacerla más, digamos, que tenga más elementos para evaluar una situación, que sea menos manipulable. Entonces, pues bueno, y yo creo que además, teniendo en cuenta de que yo cubro conflictos en los cuales hay, por un lado el mundo árabe, por otro lado la Unión Soviética, y un país que es experto en manipular y la opinión pública como es Rusia, la Rusia actual de Vladimir Putin, pues bueno, eso para mí es sobre todo lo que hay es un deseo de exponer una serie de exponer pues esto, pues la verdad y de luchar contra la desinformación, que es un tema muy importante. ¿Y un consejo que podrías dar a alguien que está pensando en convertirse en periodista de guerra para que le vaya bien en este trabajo? Bueno, a ver, yo soy la noción de periodista de guerra. O sea, yo más que periodista de guerra, yo me considero periodista especializado en 2 áreas del mundo, que es el mundo árabe islámico y la Unión Soviética, que da la circunstancia en la cual hay muchas guerras, con lo cual yo he aprendido a moverme en una estación de guerra. Pero, por ejemplo, si hay una guerra en Asia, en Corea, yo creo que mi diario no interesaría. Yo creo sobre todo en la especialización. Entonces, la especialización para mí, para un periodista que quiere empezar, yo les recomiendo fundamentalmente la formación. La formación significa, pues, evidentemente, tener una formación en relaciones internacionales, es decir, cuando uno acaba una carrera de periodismo, pues tiene unos elementos muy pobres para dedicarse a esto. Y luego, entonces, pues, yo recomendaría hacer másters en relaciones internacionales en una universidad extranjera y luego, sobre todo, adquirir uno o dos de los idiomas que sean oficiales en la ONU, que son español, inglés, francés. Bueno, aparte de inglés y francés, pues yo recomendaría, pues, yo que sé, ruso, chino mandarín o árabe. Es decir, son idiomas que te dan una ventaja comparativa y que a la hora de que un redactor jefe vea un currículum, pues les puede resultar interesante. El periodismo internacional es un periodismo, no es un periodismo como el periodismo del corazón, no es el periodismo económico, que es un mercado en expansión. Es un mercado que no se expande, donde hay pocos puestos, pero yo lo que sí que creo es que si verdaderamente lo quieres y lo batallas y lo luchas, pues sales adelante. Y hay casos clarísimos en mi periódico, por ejemplo, Andrea López Tomás en Beirut, Adrià Rocha en Estambul, gente que verdaderamente, pues bueno, ahora creo que hay una fase en la cual uno tiene que poner por delante, pues, el trabajo, que además no es un trabajo, es un estilo de vida, antes que otras cosas personales, ¿no? El periodismo internacional, el periodismo de guerra o sea, el que tenemos periodismo de guerra no es un trabajo de 9 a 5, es un estilo de vida. Entonces, pues bueno, y requiere, pues, supeditar otras fases de tu vida a la información y el trabajo. En tu caso, por curiosidad, ¿cuántos idiomas hablas o cuáles? Hablo catalán, castellano, inglés, francés, ruso y me manejo aceptablemente en árabe. Estados Unidos y el Reino Unido a la hora de cambiar su política con los secuestrados. No sé si ha habido un cambio real o no en estos países, porque antes no pagaban, y no sé si ahora pagan o no pagan. A ver, yo creo que la película, primero, la pregunta de si pagan o no pagan no es la adecuada. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a entrar en conversaciones con un grupo para ver si tú puedes salvar la vida de tus conciudadanos sin poner en riesgo? Entonces, yo no quiero entrar en ese debate porque además, pero lo que sí me consta es que ha habido cambios. Es decir, esta crisis ha empujado primero a Dianne Foley a crear una organización que hiciera advocacy, que defendiera los derechos de los ciudadanos americanos secuestrados o retenidos ilegalmente en el extranjero, y luego a crear una cierta conciencia, y entonces pues yo veo cambios. Sí, de todos modos, lo sabemos porque aquí en España nos pasó lo mismo en la época de la ETA.
había todo un debate sobre cada vez que cometía un secuestro o no sé qué, había gente que decía hay que colaborar, hay que hablar con ellos, otros que decían que les den, ¿no? Entonces, es verdad que ha habido una reflexión en esos países, es verdad que también queda muy sujeto al albur de quien esté gobernando, ¿no? Y del tipo de conciencia y de opinión pública que esté creando en ese momento a ese respecto. Entonces, siempre hay quien dice, pues, entre la colaboración y la leña, siempre hay todo un debate público y eso va a determinar, en muchos casos, pues la suerte de los que están ahí a 10.000 kilómetros sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Pero eso es un debate, es un gran debate social, ¿no? Porque es verdad que si tú dialogas, si tú colaboras de alguna forma con esas organizaciones, pues es verdad que en algunos casos crecen. En otras, pues es demasiado, es un acto de deshumanidad absoluta decir, oye, que le dejamos a nuestros ciudadanos y no hacemos absolutamente nada, ¿no? Y para poder ver este documental en España, ¿qué posibilidades habría? Bueno, está en Movistar, luego está en TV3 y bueno, ahora estará en Movistar hasta marzo y luego seguramente también estará en otras cadenas, aún no puedo decir en cuáles, pero ahora estará ahí. O sea, en TV3 online se puede... Sí, absolutamente. ¿En abierto? Sí. Vale. Sí. Es la versión catalana, hay dos versiones, una versión catalana y otra que es más corta. Es un poco más corta. Es un poco más corta, 50 minutos. Más televisión. Exactamente, y otra versión larga la que está en Movistar, que es la que habéis visto. Sí. La que se ha presentado aquí en Biarritz. Pues nada, oye, os agradeceros vuestro tiempo, que disfrutéis mucho de Equipador y nada, y espero que tengáis muchos éxitos. Muchísimas gracias.